Saludos cordiales, oyente amable, y bienvenido a otro programa de Base Bíblica. Hemos estado estudiando juntos el Nuevo Testamento para poder obtener un entendimiento básico en cuanto a aquellos hombres que escribieron los libros del Nuevo Testamento, así como también en cuanto a sus escritos. En el día de hoy vamos a comenzar un estudio sobre el Evangelio de Lucas. Como le aconsejamos en nuestro programa anterior, creemos que es provechoso que usted lea todo el Evangelio de Lucas antes del estudio que trata sobre este Evangelio. Así es que si usted no lo ha leído todavía, le aconsejamos que lo lea en su totalidad antes de nuestro próximo programa. Tal vez usted puede invitar a un amigo a que escuche el programa junto con usted, de modo que puedan aprender juntos, y así usted pueda tener a alguien con quien discutir las buenas noticias contenidas en este libro maravilloso. Y ya está con nosotros el reverendo Samuel Montoya para presentarnos el estudio del día de hoy. Comenzaremos pues nuestro estudio de hoy aprendiendo algo en cuanto a Lucas, el hombre que escribió este tercer libro del Nuevo Testamento. Luego vamos a descubrir cuándo fue escrito el Evangelio de Lucas y cómo se relaciona con otro libro del Nuevo Testamento conocido como los Hechos de los Apóstoles. Nuestro estudio revelará la identidad de la persona a quien Lucas escribió. Revisaremos el tema principal que Lucas desarrolla al narrar él los comienzos del cristianismo. Y finalmente consideraremos aquellas características singulares que distinguen al Evangelio de Lucas de los otros libros del Nuevo Testamento. Es mucho lo que hay que hacer, así es que comencemos observando primero al autor del Evangelio de Lucas. Lucas es, por supuesto, el autor del Evangelio que lleva su nombre. Mientras que hay poca información en cuanto a él en el Evangelio mismo, hay pasajes en el libro de los Hechos que muestran que él era compañero de viaje del apóstol Pablo en sus varios viajes misioneros al Asia Menor y a Europa. Él probablemente se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y se quedó con él para su tercero y último viaje. Después, él acompañó a Pablo durante sus prisiones, primero en Palestina y luego en Roma. Al leer Colosenses, capítulo 4, versículo 14, y Filemón, versículo 24, nos damos cuenta que Lucas estaba con Pablo durante su encarcelamiento. Mientras estaba en la prisión, el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, diciendo: «Os saluda Lucas, el médico amado». Creemos que es este mismo Lucas quien escribió este Evangelio, así como también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos también en el versículo que acabamos de citar que Lucas era médico. Posiblemente él cuidaba de la salud del apóstol Pablo en esos viajes misioneros y en las prisiones. Pablo se refiere a él como el médico amado, lo cual muestra que ellos eran amigos muy íntimos. En efecto, encontramos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que Lucas fue la única persona que se quedó con el apóstol Pablo en esos últimos días del encarcelamiento del apóstol, porque Pablo escribió: «Solo Lucas está conmigo». Lucas, pues, fue un fiel amigo de Pablo. Ahora, Colosenses 4, versículos 10 al 14, indica que Lucas no era judío. En Colosenses capítulo 4, Pablo menciona a varios compañeros que le ayudaban en su ministerio, pero no incluye a Lucas. Y luego dice en el versículo 11 que estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Pablo luego menciona a Lucas solo 3 versículos más adelante. Por lo tanto, él era gentil. Ahora, un gentil es alguien cuyos antepasados no descienden de Abraham, Isaac y Jacob. Lucas, por lo tanto, es el único escritor gentil en la Biblia.
Ahora, por el contenido y el estilo de su evangelio, y por el libro de los Hechos, descubrimos que Lucas probablemente tenía alguna educación formal. Él usó varios centenares de palabras que ningún otro escritor del Nuevo Testamento usó, mostrando que él tenía un vocabulario bastante extenso. Esta, pues, es una breve descripción de Lucas, el autor del Evangelio de Lucas. Un médico, un hombre diestro en relaciones personales, un amigo leal y amado, un gentil bien educado. Ahora, ¿cuándo escribió Lucas su Evangelio? Para descubrir esto debemos recordar que el libro de Lucas y el libro de los Hechos están muy íntimamente relacionados. En Hechos capítulo 1 versículo 1 leemos: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto muestra, amigo oyente, que el Evangelio de Lucas fue escrito antes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas llama al Evangelio su primer tratado. Según los últimos capítulos del libro de los Hechos, no parece que los creyentes estaban siendo perseguidos en Roma en el tiempo en que los Hechos fue escrito. Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en Roma alrededor del año 64 de nuestra era. Ahora, siendo que Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, nos dicen que Pablo se quedó en Roma y enseñó por 2 años sin impedimento, con frecuencia se da por sentado que el libro de los Hechos fue escrito alrededor del año 60 de nuestra era, y que el Evangelio fue escrito solamente un poco antes del año 60. De manera que un buen estimado es que Lucas escribió su Evangelio entre los años 57 y 59 de nuestra era, unos 25 a 30 años después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Este corto período de tiempo hizo posible que Lucas obtuviera su información en cuanto a la vida de Cristo de parte de muchos testigos oculares que aún vivían. Ahora, ¿a quién escribió Lucas su Evangelio? Una detenida comparación entre Lucas, capítulo 1, versículo 3, y Hechos, capítulo 1, versículo 1, muestra que ambos libros fueron escritos a la misma persona, un hombre llamado Teófilo por el mismo autor. Lucas capítulo 1, versículo 3 dice: Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y Hechos, capítulo 1, versículo 1, se refiere tanto al Evangelio de Lucas como a Teófilo cuando dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así es que Lucas nombra a Teófilo como la persona a quien él está escribiendo en el capítulo 1, versículo 3 de su Evangelio, y en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos. Ahora, el nombre Teófilo está compuesto de 2 partes. La primera parte significa Dios, y la segunda parte significa amor. De modo que su nombre quiere decir una persona que ama a Dios. Es obvio que él era gentil y había sido expuesto a alguna enseñanza religiosa en cuanto al cristianismo antes de recibir el Evangelio de Lucas. Esto sugiere que el Evangelio, aunque escrito originalmente a Teófilo, es un Evangelio primordialmente diseñado para toda persona que esté en una situación similar. Es decir, está escrito para gentiles que han tenido alguna exposición a la enseñanza cristiana y que están genuinamente interesados en tener una descripción histórica de los orígenes del cristianismo. Ahora, ¿cuál es el tema principal alrededor del cual Lucas juntó su material en el Evangelio? Recuerde que Mateo presentó al Señor Jesús como el Rey de Israel, y Marcos presentó a Jesús como el siervo de Dios. Ahora, el tema principal de Lucas es presentar a Jesús como el hombre perfecto de Dios. Es la humanidad de Jesús la que está en exposición a través del Evangelio de Lucas. Hay 2 aspectos de la humanidad de Jesús que se destacan en Lucas.
Uno es cómo Jesús, el hombre perfecto, vivió en relación con Dios. Él vivió en humilde dependencia del Padre y en obediencia voluntaria a Él. El otro aspecto es cómo Jesús vivió en relación con otras personas, siempre enseñándoles y teniendo cuidado de sus necesidades. Este tema central de la humanidad de Jesús se da como un ejemplo que usted y yo, amigo oyente, debemos seguir. Ahora, Lucas ha organizado su material en un arreglo ordenado de 4 partes. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 13, Lucas relata el nacimiento de Jesús, su infancia y su edad adulta. Esta sección comprende también el tiempo de preparación para su ministerio. La segunda parte, desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, relata el gran ministerio de Jesús en Galilea. La tercera parte, desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 21, sigue el viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. La parte final, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, trata de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. El Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Es la narración más completa de la vida de Jesús que relata su historia desde su nacimiento hasta su regreso al cielo. Lucas consignó en su Evangelio más de la enseñanza de Jesús en cuanto a la oración, al Espíritu Santo y al gozo que nadie más en la Biblia. Finalmente, es un Evangelio para toda la gente. Lucas escribe en cuanto a los hombres, las mujeres, los niños, los gentiles, los judíos, los samaritanos, los pobres y los marginados sociales. Es un Evangelio para toda la humanidad que habla de cómo el hombre debe vivir con Dios y con los demás. Durante estos pocos momentos hemos comenzado a captar un vislumbre del Señor Jesús, como lo describe Lucas en su Evangelio. Él es el hombre perfecto de Dios, el hombre como Dios quería que fuera. Al leer usted a través de las páginas del Evangelio de Lucas, vea si puede descubrir más acerca de cómo Jesús respondió a Dios. Al hacer esto, pregúntese a sí mismo, ¿respondo yo a Dios de la manera en que Él lo hizo? Siendo que Jesús fue el hombre perfecto, ¿no debo yo vivir de la manera en que Él vivió? Su respuesta honesta y sincera, amigo oyente, determinará los pasos que usted deba tomar con respecto a su relación con Dios. Que Dios le bendiga. Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Tome nota de nuestro correo electrónico, basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.